Pues buenas tardes, Marina. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de participar. Muchas gracias también a los asistentes por su atención y por su tiempo. Espero que estéis todos bien en este contexto de pandemia actual. Y bueno, pues básicamente os mostramos un poco lo que os queríamos contar en la tarde de hoy, muy rápidamente. Yo voy a hacer estos primeros puntos, pero voy a dar paso ahora a Alex Vázquez, que es nuestro preventa, para que os muestre el core de la presentación. Yo os hablaré un poco a modo de introducción quiénes son y lo que ofrece. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero bueno, para haceros una revisión rápida. ¿Cuáles consideramos que son los retos de las compañías distribuidas, aquellas que tienen una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, muchas oficinas remotas? Y cómo nosotros en el punto 3 pues damos respuesta a este tipo de retos con esta visión que denominamos SD Branch, Software Defined Branch, que va más allá de la SD WAN tradicional, de la Software Defined WAN. Y bueno, pues cuando termine Alex os hablaré de unas promociones que hemos lanzado en este entorno y algunos recursos que os pueden resultar de utilidad, ¿vale? Por supuesto podéis dejar todas las preguntas que queráis en el chat y si os parece al final de la sesión, pues damos respuesta a todas las dudas que os hayan surgido. Vale, pues nada, aquí muy rápidamente para que ya muchos ya nos conocéis, Sony Wall sabéis que es un fabricante que ya tiene prácticamente 30 años de historia, el año que viene hacemos el año número 30. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls a nivel mundial, es por lo que más conocidos somos. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial en número de unidades. De esos 3 millones de firewalls, más de 1 millón de firewalls siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas. Todos esos firewalls que están en nuestros clientes pues actúan como sensores y analizan cada día más de 200.000 muestras de malware, analizan cada día más de 200.000 eventos de seguridad y con esa información pues se actualizan los firewalls con las nuevas firmas, nuevas remediaciones para el malware que surge cada día, ¿no? Bueno, pues aquí veis un poco la historia de la compañía. Dentro de estos 29 años pues han pasado muchas cosas. Como sabéis, de 2012 a 2016 estuvimos dentro de la estructura del EMC y en 2016, cuando Michael Dell adquirió EMC Cuadrado, pues decidió darnos más autonomía y desde noviembre de 2016 pues estamos funcionando como una compañía más autónoma, pero seguimos muy ligados a Dell bajo un contrato, bueno, de colaboración y la relación con Dell pues sigue siendo muy estrecha, ¿no? Bueno, aquí veis un poco nuestro portfolio, que como veis, como decía, por lo más conocidos que somos es por la parte esta de firewalls de próxima generación, aunque tenemos un portfolio muy completo en todos los ámbitos de ciberseguridad. Como luego veremos con Alex, hoy sobre todo nos vamos a centrar en varias áreas, además de estos firewalls, pues en una consola de gestión centralizada que tenemos que se llama Cacho Security Center, que es como una consola de gestión unificada desde la cual podemos gestionar, pues además de nuestros firewalls, pues los switches que veis aquí, nuestros puntos de acceso wireless, que os comentaremos también el detalle, nuestras licencias para el endpoint, que frente a un antivirus tradicional basado en firma, pues ofrece funcionalidades basadas en comportamiento y NDR, Endpoint Detection and Response. Una solución que está muy bien, que os contaremos también en la sesión de hoy, que es Cloud Application Security, que es una solución para proteger el correo electrónico en la nube, Office 365 y Google Mail, y aplicaciones tipo Software as a Service como Dropbox, SharePoint Online, OneDrive, Slack, Box, etc., ¿no? Y bueno, pues también tenemos soluciones orientadas a la protección del correo electrónico. Y bueno, durante esta pandemia, pues desgraciadamente en este área de acceso remoto seguro, pues también hemos tenido mucho éxito, porque desgraciadamente, pues como hemos pasado un 5% de gente que teletrabajaba 100% de un día para otro, pues sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, pero tenemos estas soluciones que pueden ser tanto físicas como virtuales, para nube pública y para nube privada. Nube privada como VMware o Microsoft Hyper-V o nube pública como Amazon Web Services y Azure, para que ofrecen esta funcionalidad exclusiva, orientada a acceso remoto seguro, ¿no? Y por ello dan una granularidad mayor que nuestros firewalls en cuanto a identificar el usuario que se está conectando a la red, verificar la integridad del equipo desde el que lo hace. No es igual que un usuario pues, se conecte desde su ordenador plataformado por la compañía que tiene un nivel de seguridad que se conecte con la tablet de su casa, ¿no? Entonces, en base a eso, pues se puede definir esa política de acceso, de negación o cuarentena, ¿no? Y bueno, pues incorporan una serie de funcionalidades adicionales que son muy interesantes y que la verdad pues que con la que hemos tenido mucho éxito este año debido a la situación de la pandemia actual, ¿no?
Bueno, como decía, pues tenemos en este entorno de retail, por ejemplo, en entornos distribuidos, pues tenemos más de 20.000 localizaciones distribuidas securizadas. Este es un entorno que, como decía, se nos da muy bien. Entornos en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, muchas oficinas remotas. Aquí tenéis algunos ejemplos que os hemos puesto, entorno de retail sobre todo, como las cadenas de tiendas de ropa de Benetton o de Punto Roma, o la cadena de joyerías 1 de 50, la cadena de videojuegos Game, o la cadena de jugueterías Poli, o las cadenas de supermercados Más y Más o supermercados Spar, pues en los que hay pues eso, una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, muchas oficinas remotas y bueno, pues es un entorno muy natural para nosotros, ¿no? Que se nos da muy bien. En el entorno industrial, por ejemplo, tenemos Acciona o Honeywell, que bueno, pues que son entornos muy distribuidos, además en entornos así bastante duros a nivel de climatológico, ¿no? En los que, por ejemplo, en Acciona pues tenemos firewalls distribuidos en parques fotovoltaicos, en parques solar térmicos o fotovoltaicos, ¿no? Y bueno, la verdad que es un entorno que es, ya os digo, muy, muy natural para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis, os queremos mostrar también cuáles son los que consideramos que son los retos de las compañías distribuidas, ¿no? En los que, como decíamos, hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, ¿no? Muchas veces nos encontramos que el IT está centralizado, es decir, que está en esa sede central, pero luego hay una topología descentralizada que muchas veces pues, no tenemos a ningún recurso del departamento de informática en cada una de esas ubicaciones remotas, lo cual pues, hace que el entorno sea más complejo y que perdemos visibilidad y que podamos hacer troubleshooting del entorno, o también pues que haya necesidad de segmentar la red, como ahora veremos, o que hayamos ido creciendo de una forma desordenada y tengamos distintos entornos de distintos fabricantes en un entorno multivendor y que haya que dar continuidad tecnológica y de negocio, ¿no? O sea, al final, en este tipo de entornos, pues muchas veces lo que nos encontramos es eso, que sí que hay un departamento de informática que a lo mejor está en la sede central, pero en cada una de las ubicaciones remotas, pues no hay un personal técnico que pueda hacer frente y cubrir este tipo de necesidades, ¿no? A nivel técnico. Y como luego veremos con Alex, tenemos una funcionalidad que se llama Zero Touch, que lo que permite es que podamos enviar físicamente el firewall o el punto de acceso wireless o el switch a esa ubicación remota y que simplemente con que alguien allí, aunque no sea personal técnico, lo pinche a una toma de corriente y a una toma de red, pues nosotros ya de forma distribuida podríamos gestionar ese equipo, desplegar la configuración, etcétera, ¿no? Sin necesidad de desplazamientos que desgraciadamente pues en este contexto de pandemia pues viene muy bien, ¿no? Muchas veces también nos encontramos eso, con esa pérdida de visibilidad porque hemos ido a lo mejor adquiriendo soluciones de distintos fabricantes y claro, pues en cada ubicación a lo mejor han comprado lo que han ido queriendo, a lo mejor no se han puesto muy de acuerdo con la sede central, con lo cual pues hay un entorno ahí un poco SIMO de distintas tecnologías y que no hay herramientas pues para solucionar problemas, ¿no? Y también nos encontramos en muchos entornos en los que no se ha segmentado la red adecuadamente y a lo mejor tenemos una VLAN para empleados de la compañía y para los clientes, lo cual pues a nivel de seguridad pues no es una buena práctica de seguridad. Pues, lo ideal es crear una VLAN para empleados, otra VLAN para los clientes de la compañía, de manera que no compartan el mismo tráfico, ¿no? Y esto pues también es algo que nosotros podemos hacer de una forma muy sencilla. Como decía, pues este entorno multifabricantes en el que se han ido adquiriendo distintas tecnologías de firewall, switches, de puntos de acceso wireless, lo cual implica pues, que el personal de IT deba conocer distintas tecnologías de esos distintos fabricantes y que en ocasiones pues, nos encontremos con problemas de interoperabilidad, ¿no? De interconexión de esas soluciones, ¿no? Y bueno, pues lo que vemos es que en este tipo de entornos, pues la eficiencia operacional está basada en la optimización de costes, que no se puede producir ninguna interrupción en el abastecimiento de las tiendas o de esas oficinas remotas o de las sedes. Entonces, nosotros también hacemos mucho hincapié en esta continuidad tecnológica y de negocio para permitir que esa oficina remota siempre esté arriba, que podamos balancear las líneas de comunicaciones de forma adecuada, como nos enseñaremos con SD-WAN, que podemos garantizar la calidad de servicio según las aplicaciones que se estén utilizando, etcétera, ¿no? Ahora, como ahora veremos.
Entonces, bueno, sin más le doy paso a Alex para que ya os ponga el core de la presentación. Adelante, Alex, si quieres. No sé Vale, si estás gracias, en Edu. mute. Perfecto. Sí, estaba con el mute, ¿me oís, no? Sí, perfecto. Sí, Alex. Vale, muchas gracias, Edu. Bien, pues ahora que Edu nos ha contado un poco cuáles son los desafíos, ¿no? Los retos principales que creemos que existen en este tipo de entornos distribuidos, vamos a hablar un poco de las soluciones, ¿no? De la visión que tenemos nosotros desde SonicWall, y vamos a hablar de un concepto que es el concepto de SD Branch, que vendría a ser pues digamos, como una conjunción de software defined LAN y software defined WAN. Redes LAN y WAN definidas por software con seguridad añadida. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos definidas por software? Pues un poco a la posibilidad de hacer gestión remota y centralizada y también automatizar procesos, ¿no? Ahora entraremos más en detalle en todo esto. Entonces, si pensamos en este tipo de entornos, ¿no? De empresas distribuidas, donde tenemos una o dos, por ejemplo, sedes centrales o data centers, y después tenemos una serie de oficinas remotas o tiendas, por ejemplo, distribuidas, ¿no? Digamos que todas ellas comparten algo común, ¿no? Y es que a la hora de, si pensamos en seguridad, ¿no? Y en cómo proteger estos entornos, podríamos reducirlo a 4 capas principales, ¿no? Por un lado tendríamos la capa de los endpoints, ¿no? Donde ahí podríamos tener, si cojo como ejemplo, pues una tienda de cualquier tipo de ropa, de juguetes, de lo que sea, o un supermercado, ahí nos vamos a encontrar probablemente con dispositivos de varios tipos. Pueden ser dispositivos móviles, portátiles, pueden ser teléfonos, pueden ser cámaras, por ejemplo, u otro tipo de dispositivos pues, de seguridad, barreras para que la gente no pase, por ejemplo, pero a día de hoy prácticamente todo se puede conectar a una red y obtener una IP, ¿no? Entonces, todo esto va a formar parte de estos entornos. Sería la capa de endpoint, ¿no? De dispositivos finales. Luego tendríamos una capa de acceso que puede ser de dos tipos. Una capa de acceso cableado, donde entrarían en juego lo que son los switches, y una capa de acceso que sería inalámbrica, ¿no? Donde estarían los access points. Esa sería la capa de acceso, donde acceden los dispositivos. Después tendríamos la capa perimetral, donde estaría ahí los firewalls de nueva generación, y por último tendríamos la capa de la nube, ¿no? Donde ahí podríamos tener pues, un montón de aplicaciones en la nube, como las que comentaba ahora Edu, ¿no? Pues para el correo electrónico, Office 365, G Suite, Dropbox, todo tipo de aplicaciones en la nube, que también es necesario protegerlas. Ahora que este tipo de servicios ya no se están ofreciendo tan frecuentemente on-premise, sino que se han llevado, muchas compañías lo están llevando a la nube, pues hay que cambiar un poco el enfoque a la hora de proteger este tipo de recursos. Entonces, estas son las 4 capas principales donde nosotros ponemos el foco con nuestros productos para proteger este tipo de entornos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco ahora, desglosar cada uno de ellos, qué producto ofrecemos en cada una de las capas y qué tipo de entornos en qué tipo de entornos puede encajar muy bien todo este concepto de SD Branch, ¿no? Entonces, partimos de un escenario donde tenemos, por ejemplo, un data center o una oficina central que está conectada a Internet, ¿no? Y la podemos gestionar desde el Capture Security Center, ¿no? Que es nuestro panel en la nube para gestionar todos nuestros dispositivos. Entonces, tendríamos un firewall central o un data center conectado aquí a la consola para gestionarlo desde aquí, y a partir de aquí tendríamos una o más sedes distribuidas que también se podrían conectar automáticamente por Zero Touch, como comentaba mi compañero ahora, por Zero Touch. Una vez que alguien conecta el dispositivo a la red, ¿no? La interfaz WAN, la de Internet, ¿no? Si lo conectas el dispositivo a la red, automáticamente va a tener una IP por DHCP y se va a poder conectar con Internet, ¿no? Es un requisito, digamos, que haya DHCP, si no habría que configurarlo a mano y eso. Una vez que se añade a esta consola de la nube, ya puedo empezar a gestionarlo, ¿no? Le puedo aplicar ahí plantillas, ahora hablaremos más sobre qué mecanismos tenemos de automatizar todo este proceso. Entonces ya tendríamos ahí un firewall desplegado en esas sedes. Si además enviamos un switch, por ejemplo, ese switch se puede conectar al firewall, también a alguna interfaz, y desde el firewall vamos a poder también adquirir este switch y gestionarlo directamente desde el firewall, sin tener que conectarnos al switch para gestionarlo directamente. El hecho de que podamos gestionarlo desde el firewall y de que el firewall se pueda gestionar desde la nube permite también el poder gestionar el switch desde la nube, pero pasando a través del firewall. Es decir, desde el firewall, desde la nube, puedo acceder a la interfaz de gestión del firewall y desde ahí puedo hacerle cambios en el switch o los switches que tenga localmente. Con esto cubriríamos la capa de acceso cableada, ¿no? Para cubrir la capa de acceso inalámbrica, ahí tendríamos nuestros puntos de acceso, que también soportan Zero Touch, ¿no? Los puntos de acceso se pueden gestionar desde el firewall, al igual que nuestros switches, ¿no? Pero también tienen la capacidad de ser gestionados directamente desde la nube. En el caso de que se prefiera ese método de gestión o de que simplemente no haya un firewall SonicWall en esa red para poder gestionarlo con el firewall local, ¿no? Entonces, bueno, existe la opción de hacer la gestión desde el propio firewall
o hacer la gestión directamente desde la nube. Pero en cualquier caso es gestión Zero Touch. Se conectan y automáticamente ya se actualizan el firmware en caso de que fuese necesario y se les aprovisiona alguna configuración preestablecida. Entonces, con estos dos elementos, el switch y el punto de acceso, cubrimos la capa de acceso. Tendríamos luego la capa de los endpoints, ¿no? Aquí tenemos un software que es el Capture Client, ¿no? Que es una alianza que tenemos con SentinelOne y por encima nosotros ponemos nuestro servicio de sandboxing en la nube, ¿no? De captura ATP y además otros servicios adicionales como la posibilidad de hacer filtrado web desde el endpoint, poder hacer también análisis de aplicaciones vulnerables en el equipo y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esta es nuestra solución, digamos, para cubrir la capa de los endpoints, ¿no? Y por último, en la capa de la nube, ahí tendríamos una solución también en la nube, ¿no? Que es el Cloud Application Security o CAS, que nos permite proteger pues, una serie de aplicaciones como puede ser la suite de Office 365, la suite de Google o Box o Dropbox, ¿no? Que son aplicaciones de alojamiento de fichero. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cada una de estas soluciones, qué es lo que nos aporta de cara a esta integración, ¿no? Entre todos estos productos para entornos de tipo SD-Branch. Vamos a empezar con Capture Security Center. Esta es nuestra consola que nos permite gestionar todo este parque de dispositivos desde una única ubicación. Entonces, Capture Security Center básicamente es una consola unificada que nos permite gestionar todos los productos de SonicWall. Es lo que nosotros llamamos un single pane of glass. Entonces, desde ahí podemos, una vez que accedemos, acceder a través de cloud.sonicwall.com, introduciendo las credenciales de MySonicWall, podemos acceder a este portal y ahí nos vamos a encontrar con una serie de consolas de gestión diferentes, pues una para los firewalls, por ejemplo, otra para los puntos de acceso, otra para los endpoints, otra para proteger aplicaciones en la nube con CAS. Entonces, digamos que es un frontend, ¿no? Que nos da acceso a una serie de consolas que son las que están detrás, ¿no? Entonces, Capture Security Center es el que unifica todo, ¿no? ¿Qué nos permite? Pues hacer un despliegue sencillo tanto de firewalls como de switches, como de access points, por ejemplo, como de endpoints también con Capture Client y utilizando tecnología Zero Touch, ¿no? Los equipos automáticamente se añaden a esta consola y desde ahí los gestionamos, ¿no? ¿Qué nos aporta? Pues principalmente una reducción de los tiempos de configuración, ya que al automatizar todas estas tareas, utilizando plantillas, como ahora veremos, pues permite que sea un proceso donde solo dedicas tiempo a la creación de la plantilla, pero luego lo que es la ejecución, la fase de ejecución de aplicar esos cambios en uno o más firewalls, pues esa parte es la que se automatiza. Entre otras ventajas, lo que conseguimos es tener configuraciones homogéneas en todas las sedes y oficinas remotas, ¿no? Uno de los principales problemas de seguridad es malas configuraciones. Es decir, el tener una configuración en un sitio, en otro sitio y pensar que son todas iguales. Entonces, si tenemos alguna herramienta que nos permite homogeneizar toda la configuración, pues nos va a permitir también tener a nivel de seguridad todo mucho mejor atado. En el momento en el que tengo que andar configurando cada uno de los dispositivos de forma individual, pues ya se abren mucho más las posibilidades, ¿no? Se incrementan las posibilidades de que las configuraciones sean ligeramente diferentes en unos sitios en otros. También esta herramienta de Capture Security Center también aporta una mejor visibilidad con sus herramientas de reporting y de analítica para visualizar qué es lo que está ocurriendo en estas diferentes capas, ¿no? Desde el perímetro hasta el endpoint, ¿no? Podemos ver todo lo que ocurre ahí. A la hora de acceder, pues accedemos a cloud.sonicwall.com, como decía antes, introducimos las credenciales de MySonicWall y veremos un panel como este de aquí. Nos aparece como una cortinilla que baja y que nos muestra el acceso a todas estas consolas que comentaba antes, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos Network Security Manager, que es la que vamos a ver ahora y que es la que nos permite gestionar los firewalls. También tenemos la de Wireless, que es la que nos permite gestionar los puntos de acceso, Capture Client para los endpoints y Cloud App Security para las aplicaciones en la nube. Entonces, esto es el Capture Security Center o CSC. Bien, si accedemos a NSM, ¿no? A Network Security Manager, que es la consola que nos permite gestionar los firewalls, nos encontramos principalmente con dos funcionalidades que son las que le dan quizás más potencia a esta herramienta, ¿no? Que son la de Device Groups, que es la posibilidad de poder agrupar los dispositivos que se añaden a esta consola, poder agruparlos en base a diferentes criterios. Si seguimos con el ejemplo un poco de la cadena de tiendas, por ejemplo, ¿no? O de oficinas, pues ahí tendríamos una sede central, muchas tiendas repartidas y podría crear, por ejemplo, un grupo que sea central y otro grupo que sea oficinas, ¿no? O tiendas. Entonces, de esa forma los tengo categorizados. ¿Para qué me sirven estas categorizaciones? Pues porque a posteriori puedo crear plantillas y estas plantillas las puedo aplicar a un único firewall o a múltiples firewalls, a un grupo entero. A la hora de crear estos grupos puedo hacer 5 niveles de anidación
¿no? Por lo tanto, podría tener un grupo que fuese central, ¿no? Otro grupo que fuese oficinas, pero dentro de oficinas podría crear subgrupos, por ejemplo, por comunidades autónomas, por ejemplo, o por cualquier otro criterio. De forma que si tengo que aplicar una serie de cambios a través de una plantilla en todas las tiendas, por ejemplo, de Madrid, pues me tendría que ir al grupo Madrid, que cuelga del grupo oficinas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se aplicaría los cambios a todos los firewalls que formen parte de ese subgrupo Madrid dentro del grupo oficinas. Las plantillas, a la hora de crearlas, es como si estuviese configurando un firewall. Las opciones que me da son prácticamente las mismas y estaría configurando parámetros como si estuviese configurando un firewall. Hasta la interfaz es muy similar y los menús son muy similares. Pero realmente no estoy configurando ningún firewall en real, ¿no? Lo que estoy haciendo es hacer un conjunto de cambios que voy a guardar con un nombre y que les voy a llamar plantillas. Esas plantillas luego las puedo aplicar a algún firewall individual o a un grupo de firewalls y en ese momento en el que vinculo la plantilla con el grupo de firewalls, ahí es cuando sí que se van a aplicar esos cambios. Pueden ser cambios inmediatos o pueden ser cambios programados. Esta solución de gestión centralizada puede gestionar tanto firewalls físicos como firewalls virtuales, ya sean para nube privada con VMware, Hyper-V o KVM, o para nube pública como Azure o Amazon Web Service. Vale para todos los formatos. Y soporta tanto equipos de generación 7, que son los últimos que hemos lanzado, como equipos de generación 6. Los equipos de generación 5 no estarían soportados. Ya son equipos muy antiguos. Bien, ¿cuáles son las funcionalidades principales que ofrece esta consola? Bueno, aquí vemos algunas capturas de pantalla de la interfaz de esta consola y vemos que tiene un dashboard unificado, es decir, un dashboard desde donde puedo ver la ubicación física de cada uno de estos firewalls, puedo ver un resumen de los eventos principales, puedo ver eso a nivel global, ¿no? Un poco cuál es el estado de todos estos firewalls. Puedo hacer grupos personalizados, como comentaba antes, ¿no? Aquí tengo un grupo principal, que es el root group, luego puedo crear un grupo central, otro de oficinas, por ejemplo, y agrupar los dispositivos en cada uno de esos grupos. Puedo crear plantillas, como aquí, puedo visualizar alguna plantilla que ya esté creada, puedo clonar plantillas, puedo editarlas, crear una nueva. Esto sería ya una vista de plantillas. Si os fijáis aquí arriba, en azul pone Template View en la parte superior de la captura de pantalla, en vez de Manager View, que es la vista por defecto de Manager. Template View quiere decir que estamos ahora mismo editando una plantilla. Entonces, aquí vemos que tenemos los menús son muy parecidos a los que tendríamos en un firewall para crear políticas, objetos, parámetros de red. Todo esto quedaría guardado dentro de la plantilla y reglas de acceso también tenemos, por ejemplo. Y una vez que ya tenemos creada esta plantilla, podemos decirle que queremos aplicarla a el equipo o equipos que queramos, ¿no? Y para ello podemos hacer uso de los grupos. Vale, esto permite tener configuraciones homogéneas entre dispositivos. Puedo asegurarme pues, de que todos los firewalls de todas las tiendas pues, tienen la misma configuración. Por ejemplo, las mismas políticas de filtrado web, las mismas políticas de servicios de seguridad, etc. Y todos estos cambios que se realizan a través de esta consola pues quedan grabados, ¿no? Hay una sección de auditoría y de gestión de los cambios donde se puede ver a qué hora del día se hicieron los cambios, quién los hizo, en qué firewall se hicieron los cambios, qué cambios específicos se hizo a cada firewall y te permite pues auditar todo esto. Entonces, en resumen, pues esto es lo que permite esta herramienta, ¿no? Y es un elemento bastante elemental dentro de todo este escenario de SD Branch, donde la parte esa de Zero Touch, de añadirse automáticamente a esta consola y la parte de poder gestionar con plantillas y grupos, pues la configuración de múltiples firewalls distribuidos, pues es un elemento bastante elemental para estos entornos, como decía. También la parte de reporting. Aquí no la hemos cubierto mucho, pero toda esta parte de reporting también estaría centralizada aquí y permitiría ver todo tipo de informes, hacer también drill down para poder indagar un poco más de cerca sobre alguna anomalía que veamos en el informe global, por ejemplo. Pero bueno, tiene un motor de analytics bastante potente que permite pues interpretar pues toda esa información que hay ahí almacenada de todos los firewalls y poder mostrarla de forma que sea entendible para el administrador. Bien, entonces si volvemos ahora al mapa principal, ¿no? Donde teníamos aquí todos los elementos, ya hemos cubierto ya la parte de Capture Security Center, la consola de gestión central. Vamos a hablar ahora de los firewalls, ¿no? ¿Qué es lo que aportan los firewalls en este escenario y cómo podemos sacarles el mejor partido, ¿no? Entonces, partimos un poco del portfolio, ¿no? Para los que no conocéis el portfolio de firewalls de SonyWall, básicamente tenemos como tres series. La serie TZ, que es la más básica, equipos más pequeñitos, la serie NSA, que es para empresas medianas ya un poco grandes, y para grandes data centers y empresas grandes, pues tendríamos la serie NSSP.
También tenemos luego los firewalls virtuales que también pueden cubrir desde redes de 10 equipos hasta redes de varios miles de equipos. Entonces tenemos un poco, tanto en formato físico como en virtual, tenemos bastante cubierto todo el espectro. Bien, antes hablábamos de Zero Touch, ¿no? Vamos a comentar ahora un poco más en detalle cómo funcionaría el proceso. Entonces, lo primero que habría que hacer sería registrar el firewall. A la hora de registrarlo, podemos registrarlo de forma manual, como se ha hecho siempre, ¿no? Pues yendo a MySonicWall y poniendo ahí el número de serie, el código de autenticación que vienen en la pegatina de la caja. No haría falta ni siquiera abrir la caja del firewall para poder registrarlo en MySonicWall, pero también tenemos una aplicación para el móvil que simplifica un poco la tarea porque permite pues, escanear el código QR que viene en la pegatina y poder registrarlo automáticamente sin necesidad de tener que hacerlo de forma manual, abrir el navegador, loguearte en MySonicWall y hacer todo el proceso así. Bueno, de una forma o de otra es un requisito inicial el registrar el equipo en MySonicWall. Básicamente porque la funcionalidad de Zero Touch se activa allí en MySonicWall. Una vez que está registrado hay un pequeño checkbox que nos permite habilitar Zero Touch. Cuando un firewall tiene habilitado la opción de Zero Touch en MySonicWall, cuando ese firewall tenga conectividad a Internet, lo que va a hacer va a ser conectarse automáticamente a la consola de NSM. Entonces, ¿de qué forma lo hace? Bueno, tendríamos, una vez que lo hemos registrado el equipo, se podría enviar a la ubicación final, ¿no? Allí alguien recibiría el equipo, abriría la caja, lo conectaría a la corriente, lo conectaría también a la red por un cable conectado a la X1, que es por defecto la interfaz WAN del SonicWall y viene configurada por DHCP. Entonces, cuando ya el equipo ya tiene todos esos cables conectados, se encendería. Y al encenderlo es cuando ya obtendría por DHCP una dirección IP que le daría conectividad con Internet. En cuanto tiene conectividad con Internet, se añade a esta consola y desde ahí podemos ya gestionarlo, ¿no? De forma segura. Bien, otro de los elementos principales, Zero Touch es muy importante. Otro que también es bastante importante aquí en este tipo de entornos sería el de SD-WAN. SD-WAN son redes WAN definidas por software, ¿no? ¿Qué puntos especifica Gartner que tiene que cumplir una solución SD-WAN para ser considerada como tal? Por un lado, tiene que soportar múltiples tipos de conexiones WAN, es decir, MPLS, FTTH, LTE, conexiones de modems, etcétera, ¿no? Tiene que soportar varios tipos de conexiones diferentes. Por otro lado, tiene que ser capaz de hacer una selección dinámica de la mejor ruta entre diferentes interfaces WAN. Proporcionar una interfaz de gestión simple para la WAN, de forma que podamos gestionarla como si fuese una unidad, aunque esté formado por varias WANs, como si fuese una unidad. Y también aquí habla del concepto de Zero Touch, ¿no? Para hacer el aprovisionamiento. Y que también debe de integrarse o debe de soportar VPNs. Entonces, estos son los 4 requisitos. En nuestro caso los cumplimos. Y como lo hacemos nosotros, SD-WAN es en base a un routing inteligente basado en latencia, jitter y pérdida de paquetes. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? ¿De qué forma el firewall decide cuál es el mejor camino? Bien, por un lado, uno de los primeros pasos, bueno, un requisito es tener varias interfaces WAN, ¿no? Mínimo 2, ¿no? Con una sola no tiene sentido SD-WAN, mínimo 2 o más. A partir de ahí lo que podemos hacer es crear uno o más grupos de SD-WAN. Los grupos de SD-WAN son básicamente grupos de interfaces WAN, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, 9 interfaces WAN y crear 3 grupos de 3 o uno de 5 y otro de 4, como quiera agruparlas, ¿no? Pero digamos que a cada grupo de WANs le doy un nombre y la voy a tratar como si fuese una entidad, ¿no? Más adelante, cuando cree una ruta, en vez de decirle que esa ruta es para el tráfico que salga por una interfaz determinada, le voy a decir que salga por un grupo de WANs y voy a hacer referencia al elemento que estoy creando ahora, ¿no? Que es un grupo de SD-WAN. Después, ¿qué haría? Crear una serie de pruebas, ¿no? Tendría que decirle que ese grupo de WANs van a conectarse, por ejemplo, van a hacer pruebas contra el DNS de Google, por ejemplo, ¿no? O con cualquier otro destino, y que van a ser pruebas de tipo ping. Entonces, al especificar un grupo de WANs y decirle contra qué destino tienen que hacer las pruebas y de qué tipo, ping o TCP un puerto, pues estas pruebas son las que me van a permitir, al firewall le van a permitir determinar qué características tiene cada WAN, si tiene qué características de latencia, de jitter o de packet loss tiene cada una de ellas. Entonces, esto es como el medidor, lo que le va a permitir tener una referencia para poder escoger el mejor camino. Y en base a eso nos va a mostrar unas gráficas donde se puede ver los valores de latencia, jitter y packet loss para cada una de las WANs de ese grupo. Lo siguiente paso sería crear un objeto de tipo clase, ¿no? Donde yo especifico cuáles son las características que tiene que cumplir la aplicación que quiero enrutar utilizando este sistema, ¿no? Entonces aquí le he puesto, por ejemplo, voz sobre IP, yo he puesto una que es voz sobre IP, podría escoger cualquier otra, ¿no? Pero en este caso, pues para el ejemplo me valdría voz sobre IP. Y le pongo que para poder funcionar correctamente, pues tiene que tener una latencia menor de 100 milisegundos, un jitter menor de 50 milisegundos y un packet loss menor de 5%.
Entonces, estos son criterios que yo especifico aquí para decidir si mi aplicación, si se cumplen estos criterios, va a funcionar bien, si no, no. Entonces, luego lo que tengo que hacer es mapear estos criterios que estoy poniendo aquí yo con las pruebas que se están haciendo para verificar cuál es el mejor camino. Entonces, aquí es donde creo un perfil de selección de path, ¿no? de camino. Y aquí es donde vinculo ya el grupo de SD1, ¿no? que voy a utilizar, las pruebas, ¿no? Contra qué destino voy a hacer esas pruebas y la clase, como la que creé antes de voz sobre IP. ¿no? Hay algunas clases ya predefinidas que son pues, la menor latencia, el menor packet lost o el menor jitter. Pero puedo crear también clases personalizadas, como hice antes en el ejemplo de voz sobre IP, y poner mis propios valores. Entonces, una vez que ya tengo un Path Selection Profile, lo último es crear una ruta. Entonces, la ruta es muy similar a una ruta habitual, pero tiene algunas diferencias. ¿no? Me va a pedir igualmente, como una ruta estándar, un origen, ¿no? un destino. Pues desde mi LAN subnets, mis redes internas, hacia cualquier destino, puedo escoger que sea un servicio o una aplicación. Si es un servicio, va a estar más relacionado con puertos, ¿no? Si es una aplicación, operaría ya en la capa de aplicación. Entonces, podría tomar decisiones en base a aplicaciones ya concretas, ¿no? Y por último, escogería el Path Profile. Como el Path Profile ya incluye el grupo de ones, incluye ya las pruebas que se tienen que hacer para tomar la decisión, incluye también cuál es el criterio, si la latencia más baja, si la clase es voz sobre IP o la que sea, pues ya no tengo que especificar la interfaz. La interfaz ya la va a coger de ahí. Es el grupo de ones que forme parte del Path Profile. Entonces, sería el criterio, los diferentes pasos que habría que seguir para utilizar SD-WAN con Firewall SonicWall. Entonces, esto lo que permite es eso, es que pueda tener varias ones, tratarlas como si fuese una sola y especificar criterios de balanceo del tráfico que no tengan que ver solo con criterios más estáticos como el caudal que te ofrece esa línea, independientemente del estado que tenga en ese momento o el caudal disponible, sino el caudal total. Entonces, hay otros métodos de balanceo que son como más rudimentarios, pero SD-WAN aporta como más inteligencia a la hora de tomar esas decisiones. Sería algo equivalente, por ejemplo, a cuando buscamos en Google Maps, ¿no? Buscamos alguna ruta. Nos va a ofrecer siempre varias posibilidades, ¿no? Siempre hay una que es como la preferente y luego otras que tienen menos preferencia. Si hacemos la consulta a diferentes horas del día, es probable que nos dé diferentes resultados, ¿no? Porque en un momento dado el algoritmo de Google tiene en cuenta accidentes, atascos y ese tipo de cosas que afectan al tráfico en general. No es un algoritmo tan básico como si es a nivel de la distancia al sitio. A veces el camino más corto no es el más rápido. Entonces, eso es el tipo de decisiones que toma SD-WAN a la hora de evaluar las conexiones y decidir por dónde enrutarlas. ¿no? El estado concreto de cada WAN. Y eso es algo que tiene que ir evaluando constantemente a través de esas pruebas. ¿no? Tiene funcionalidades muy similares o superiores a MPLS, pero a un coste muy inferior. Ahora hablaremos más sobre eso. Es compatible con túneles VPN, es decir, las tiendas pueden tener túneles contra la sede central, pueden tener varios túneles paralelos y utilizar SD-WAN para escoger cuál es el túnel más óptimo para enviar ese tráfico hacia algún servidor o recurso de la sede central. Entonces, el hecho de hacer SD-WAN es compatible con rutas normales, digamos, pero también con rutas a través de túneles VPN. Y en nuestro caso no requiere licencias adicionales. Ya viene de serie en el equipo. Si hacemos una comparación un poco entre MPLS y SD-WAN, pues veremos que en el caso de MPLS la funcionalidad, ¿no? la conectividad la ofrece el router del ISP, ¿no? lo gestionamos nosotros, lo gestiona el router, ahí ya perdemos un poco de control o digamos que tenemos más dependencia con el operador. En el caso de SD-WAN está integrado en el firewall y no requiere licencias adicionales. A nivel de velocidad o de throughput, normalmente las líneas MPLS las más básicas son unos 100 megas simétricos, aunque luego puedes contratar más, pagando más siempre, ¿no? pero puedes contratar más. En el caso de las líneas FTTH, que son bastante habituales, andan entre 300 o 600 megas simétricos. El failover también lo proporciona el ISP. En nuestro caso lo gestionamos nosotros con las herramientas que ofrece el propio firewall. Lo mismo con el load balancing, ¿no? Aquí no está disponible, no tenemos una única línea MPLS. En el caso de SD-WAN, como tenemos varias líneas, podemos hacer el balanceo pues, en base a algoritmos más básicos, ¿no? como round robin, spillover, ¿no? o ratio, o utilizar SD-WAN para hacerlo en base a latencia, jitter o packet loss. El routing también gestionado por el ISP. Cualquier cambio en la tabla de rutas hay que contactar con el ISP y pedírselo, ¿no? Ellos gestionan los routers. Aquí estaría gestionado por el cliente, ¿no? directamente desde el firewall, mediante túneles VPN. Cambios en la topología, digamos que se abre una nueva tienda, por ejemplo, o se hace algún cambio en alguna tienda de direccionamiento o lo que sea, hay que hablar con el ISP y pedirle que añadan esa nueva red a la infraestructura MPLS. En el caso de SD-WAN ya lo haría el propio cliente a través de estos túneles VPN
monta nuevos túneles hacia la nueva sede y ya está. Gestión de ancho de banda. Esto es un servicio que sí que está disponible en la MPLS, pero con un coste adicional. En el caso de SD-WAN va incluido en el firewall sin ningún coste adicional y es gestionado por el cliente. La encriptación igual, el propio túnel VPN te da cifrado ya, pero en el caso de la MPLS es un servicio adicional que tiene un coste añadido. Servicios de seguridad, el router MPLS no tiene ninguno, por lo tanto el tener una conexión MPLS no te quita la necesidad de tener un firewall detrás con servicios de seguridad, ¿no? Entonces en nuestro caso ya los incluimos, sí que requiere licencias adicionales, pero podemos ofrecer este nivel de seguridad desde el propio firewall. A nivel de reporting, MPLS no tiene. En nuestro caso, SD-WAN sí que lo podemos ofrecer con una solución en la nube, Analytics, o con una solución on-premise. En este caso también se requieren licencias adicionales, pero tenemos una solución para ofrecer esa funcionalidad. Y a nivel de costes, las MPLS son muy elevadas y la SD-WAN es muy asequible, ¿no? Entonces aquí digamos que la moraleja sería que SD-WAN ofrece más por menos, ¿no? Te da más independencia, más control a un coste menor y con más funcionalidades. La gestión de ancho de banda también es una funcionalidad que hace un muy buen tándem con el SD-WAN, ¿no? Porque SD-WAN escoge la mejor ruta, ¿no? La que ofrece las mejores características para ese tipo de tráfico concreto, pero si lo combinamos con ancho de banda, podemos incluso garantizar ancho de banda para las aplicaciones más importantes o más urgentes, como por ejemplo datáfonos, pagos con tarjetas o la aplicación de facturación, ¿no? Podemos también limitar el ancho de banda de aquellas aplicaciones menos importantes o innecesarias. También es otra forma de gestionar el ancho de banda, limitando aquel tráfico que no nos interesa. O también priorizar el tráfico de determinados segmentos de red, ¿no? Antes Edu hablaba de uno de los retos en este tipo de entornos, es el de segmentar la red, ¿no? Si pensamos en una tienda de ropa, por ejemplo, pues es bastante habitual que tengan pues, equipos como cámaras, a lo mejor, como datáfonos, como portátil, a lo mejor allí, también puntos de acceso para clientes, por ejemplo, para la red corporativa, pero a lo mejor para la red de clientes. Entonces, si tengo todo bien segmentado, voy a poder aplicar políticas de gestión de ancho de banda a esos, ya no solo por aplicación o por servicio, sino por segmento de red. Si el tráfico me viene de la Wi-Fi de clientes, le restringo el ancho de banda a X. Entonces, así evito que me saturen el ancho de banda disponible que tengo y me pueda afectar a aplicaciones más críticas, ¿no? Entonces, bueno, esto también es otro servicio que va incluido en el firewall y que no requiere servicios, o sea, licencias, ¿no? Bien, hemos lanzado recientemente, el 11 de agosto en concreto, dos modelos nuevos de TZ, el 570 y el 670, son equipos de generación 7 y básicamente incluyen funcionalidades nuevas, incluyen un nuevo sistema operativo, SonicOS 7.0, interfaces multigigabit, ¿no? Hasta 5 y 10 interfaces incluso en el modelo 670. Hay un modelo wireless que viene con antenas incluidas de Wave 2. Hay un modelo que soporta Power over Ethernet también, ¿no? Fuentes de alimentación redundantes en todos los modelos también. La posibilidad de utilizar la aplicación Sonic Express App, que es la que comentaba antes también, que permite conectarte al firewall, hacer una configuración básica. Y bueno, mejoras en el rendimiento, soporte para teles 1.3 y soporte para modems también 5G, 4G y LTE. Si le echamos un vistazo al nuevo hardware, vemos que, bueno, esta es la parte frontal, ¿no? Aquí vemos que el número de puertos es un poco superior, ¿no? Se incrementa un par de puertos, puertos SFP Plus, ¿ya? Incluidos, ¿no? Dos fuentes de alimentación redundantes, es decir, por ahí hay mejoras. Nuevo software también, SonicOS 7.0. La estética cambia, pero también hay funcionalidades nuevas también incluidas. Uno de los cambios más importantes es que cambiamos el sistema operativo de base, ¿no? Hasta ahora utilizábamos VxWorks, ¿no? Ahora hemos migrado a Linux y encima de Linux ponemos SonicOS, que es el que aporta toda la funcionalidad de los servicios y todo eso. Pero el sistema operativo de base lo hemos cambiado también, o sea que es un cambio bastante importante. A nivel de rendimiento y escalabilidad se incrementa entre 2 y 3 veces el rendimiento, ¿no? En comparación con los modelos anteriores, ¿no? El 500 y el 600 respectivamente. El número de conexiones también se incrementa entre 8 y 10, también, o sea que ahí sí que hay un incremento muy, muy grande en cuanto a la escalabilidad de la solución, y se añaden algunas funcionalidades nuevas como por ejemplo las interfaces SFP, SFP+, el almacenamiento incluido, 16 gigas, ¿no? Que va a permitir pues, almacenar configuraciones, más retención de logs y eso, y la posibilidad de añadir almacenamiento adicional hasta 256 gigas. Seguridad mejorada también, compatible con SD Branch, despliegues sencillos con Zero Touch y un licenciamiento más simplificado también. Hemos simplificado los paquetes, ¿no? El paquete Essential es equivalente al AGSS, ¿no? Incluye básicamente todos los servicios de seguridad, añade también el anti-spam, ¿no? De los firewalls, pero bueno, básicamente es lo mismo. El Advanced incluye también algunas funcionalidades de reporting, ¿no? El Cloud Management y el reporting durante 7 días, y el Premier incluye muchas más funcionalidades, ¿no? Licencias.
Igualmente, aunque se coja el paquete Essentials, algunas de estas funcionalidades se pueden adquirir por separado. No hace falta coger el pack completo, ¿no? Vale, si volvemos al mapa, aquí ya hemos cubierto la parte de los firewalls, vamos ahora a los switches. Los switches que tenemos, básicamente lo que permiten a la hora de gestionarlos, lo comentaba antes, ¿no? Lo conectamos al firewall y desde el firewall vamos a ver que lo autodetecta, como vemos aquí en la imagen, y nos aparece un botoncito que dice autorizar. Si le damos a ese botón, automáticamente el firewall ya añade al equipo y desde la interfaz del firewall puedo ya gestionar las interfaces del switch, ¿no? Entonces, digamos que ofrece como dos modos de gestión. Uno de ellos es la gestión directa, como cualquier switch, ¿no? Me conecto a él y lo gestiono, ¿no? Pero ahí tendría que ir configurando cada uno de los switches de forma individual. Y luego está la opción de configuración integrado con el firewall. Y aquí ofrece como dos subvariantes. Uno de ellos es conectarte al firewall y hacer la gestión desde el firewall, porque veríamos una pantalla como esta con todas las interfaces del switch, o hacerlo a través de NSM, ¿no? Es decir, la consola de la nube del firewall. Desde ahí puedo acceder al firewall y como puedo acceder al firewall desde la nube, desde la consola de la nube, también puedo acceder a este menú del switch y configurarlo desde ahí. Entonces daría esas dos opciones. Es un tipo de despliegue similar a Zero Touch, ¿no? En el futuro permitiremos también el poder gestionar los switches directamente desde la nube sin necesidad de que haya ningún firewall, pero eso será dentro de 2 o 3 meses por ahí. De momento la única opción es que haya un firewall disponible. Esto es lo que veríamos una vez que ya lo añadimos el firewall, veríamos eso, que podemos vemos todas las interfaces del switch y podemos pinchar en cada uno de estos puertos y configurarlos. Y las opciones que nos da de configuración, pues eso es configurarlo como un puerto de acceso, por ejemplo, como un puerto trunk, decidir qué VLANs, si es un puerto trunk, qué VLANs quiero enrutar por ese trunk, por ejemplo. Y algunos parámetros de PoE, por ejemplo, y demás, ¿no? Desde aquí puedo tener una vista también desde el firewall de la configuración de cada puerto, cuáles están conectados, cuáles no. Puedo ver también una configuración de las VLANs, qué interfaces son trunks, ¿no? Y qué etiqueta tienen asociada. Y también soporta funcionalidades básicas de switching como cualquier otro switch. Realmente es un switch de acceso, no tiene funcionalidades avanzadas de routing ni OSPF ni nada de eso. Está pensado para entornos donde el volumen de equipos a conectar no va a ser muy grande y para operar en la capa de acceso, ¿no? Y desde ahí ya el firewall es el que haría las funciones de core aquí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las funcionalidades principales que ofrece y los modelos que tenemos, digamos, son estos 7 modelos, ¿no? Tenemos opciones con múltiples tipos de interfaces, con diferentes variantes de equipos que no soportan PoE, otros soportan PoE básico, otros PoE Plus o Full PoE, con rendimientos multi-gigabit. Bueno, estos serían un poco los diferentes modelos con sus nomenclaturas. Eso sería un poco cómo cubriríamos la capa de acceso cableada. Si vamos a la capa de acceso inalámbrica, este sería el portfolio, ¿no? En la parte de puntos de acceso tenemos dos series, la 200 y la 400. En la serie 200 son equipos para menor densidad de usuarios, la 400 es para una densidad mayor de usuarios. El Wi-Fi Cloud Manager es la consola que tenemos en la nube para poder gestionar los puntos de acceso. Tenemos también una herramienta que es el Wi-Fi Planner para poder planificar estas instalaciones, ¿no? Subiéndole un mapa, indicándole el material de las paredes, ventanas y todo esto, y te hace un mapa de calor como resultado para indicarte cuántos puntos de acceso necesitarías, dónde sería la mejor ubicación y todo esto. Y también tenemos una aplicación para el móvil, Sonic Wi-Fi Mobile App, que permite también hacer el registro de los puntos de acceso y monitorizar el estado. Entonces, si tuviese que hacer un despliegue en una oficina de este tipo, ¿cuáles serían los pasos, ¿no? Lo primero, dimensionar y planificar la instalación con la herramienta Wi-Fi Planner, ¿no? Tendría que conseguir un plano de esa oficina o de esa tienda donde se va a hacer la instalación, importarlo en esta herramienta, que es una herramienta gratuita, ¿no? Con tener una cuenta de MySonicWall ya está disponible. Y desde aquí importo el mapa de la tienda y empiezo a indicarle cuál es el material de las paredes, todo esto, zonas de cobertura, zonas de no cobertura, etcétera, qué modelo voy a implementar y automáticamente me hace el mapa de calor y me hace el cálculo. Con una vez que tengo toda esta información, pues adquiero los puntos de acceso, los registro escaneando el código QR con la aplicación móvil, que es la opción más cómoda, ¿no? Abro la aplicación móvil, me autentico en MySonicWall, ¿no? Una vez que estoy dentro, le digo una opción de menú que dice registrar un nuevo equipo. En vez de la opción manual, para evitar tener que meter la mano, le digo la opción de escanear con QR, escaneo el código QR y automáticamente ya me registra el equipo en MySonicWall y me lo añade a la consola de gestión centralizada, ¿no? El Wireless Cloud Manager. Se envía el punto de acceso a la sede o tienda de la oficina remota, ¿no? El personal de la sede remota conecta el punto de acceso a la red, ¿no? Este obtiene un direccionamiento IP por DHCP, como en el caso de los firewalls, y pasados unos minutos, pues veremos que el punto de acceso ya está actualizado, aprovisionado y configurado siguiendo las políticas definidas en esta consola de gestión Wi-Fi Cloud Manager. Entonces, ese sería el proceso. En 5 pasos lo podríamos tener desplegado. Y sería esta consola de la que hablamos, el Wi-Fi Cloud Manager. Desde aquí puedo
crear zonas diferentes, ¿no? Indicarle, especificar diferentes parámetros de configuración, no solo a nivel de acceso, sino también de servicios de seguridad. Nuestros puntos de acceso soportan filtrado web, antivirus también, GeoIP y anti-botnet. Entonces, todas estas políticas se pueden configurar también desde el propio punto de acceso. Y podemos tener pues todo esto, un mapita donde podemos ver dónde están los puntos de acceso, tenerlos agrupados por zonas, cada una de las zonas con una política de acceso, ¿no? Diferentes SSIDs, diferentes perfiles de seguridad, etcétera. Entonces, desde aquí configuraría todo eso de una forma también bastante automatizada. Vale, me voy al diagrama principal. Vamos ahora con la parte de cliente. La parte de cliente es una solución que tenemos para los endpoints, que es un antivirus de nueva generación, no funciona con firmas, sino en base a comportamientos y patrones, y lo combinamos con nuestra solución de Capture ATP, que es una solución de sandboxing en la nube. También ofrecemos servicio de filtrado web desde el endpoint, control de USB, ahora veremos un poco algunas de las funcionalidades, ¿no? Tenemos otra vez un dashboard unificado. No da igual dónde estén los endpoints y cómo estén repartidos, que yo lo voy a ver aquí todo unificado. A la hora de hacer los despliegues se pueden hacer mediante políticas de GPO, de directorio activo, a través de software MDM o desde el propio firewall. El firewall tiene una opción que le llamamos Client AV Enforcement, que cuando un usuario intenta acceder a Internet, si está habilitado el enforcement en esa zona de seguridad del firewall, pues el firewall inspecciona si el endpoint tiene instalado el antivirus o no. Y si no lo tiene, le muestra una página de bloqueo como esta que veis en pantalla y le obliga a instalárselo. Una vez que ya lo tiene instalado y ya cumple con este requisito, le dejaría salir a Internet porque entiende que está securizado ya, ¿no? Entonces, este mecanismo se puede utilizar también como mecanismo de despliegue. O sea que hay varias formas de automatizar o centralizar la instalación. También se puede, una vez que los antivirus tienen instalado el software, ¿no? Pues ya se conectan a esta consola y desde aquí puedo ver pues, la ubicación del equipo, dónde está, qué sistema operativo tiene, qué versión del cliente tiene instalada y puedo darle al botón derecho en cada uno de ellos y poder ver detalles de esa máquina, qué procesos tiene en memoria, si se han detectado amenazas, actualizar las políticas, por ejemplo, el software de cliente, iniciar un escaneo del disco duro, desconectarlo de la red, por ejemplo, si sospecho que puede ser una máquina sospechosa, por ejemplo, desinstalar el cliente, reiniciar el equipo, conseguir dispositivos. Es decir, tengo bastante control sobre el endpoint desde esta consola, ¿no? Una vez que esté instalado. Hace un análisis de las aplicaciones vulnerables en el equipo y te muestra si hay máquinas que tienen algún software con vulnerabilidades conocidas, pues te lo demuestra aquí también de forma centralizada. Te va a mostrar aquí cuáles son las vulnerabilidades que ha detectado entre todo el parque de endpoints, ¿no? Y una vez que vemos aquí cuál es la vulnerabilidad, te va a decir qué equipos son los que tienen esta aplicación instalada que es vulnerable y te va a decir también cuáles son esas vulnerabilidades, ¿no? Te va a dar una puntuación, un nivel de criticidad, un enlace al CV para poder ver más información sobre esa vulnerabilidad en concreto. Y también control de dispositivos USB y Bluetooth, etcétera. Aparte, ese control se puede hacer muy granular, ¿no? Indicándole incluso si queremos permitir solo ciertos tipos de dispositivos como cámaras, por ejemplo, micrófonos, pero no pendrives o algo así. Filtrado web en el endpoint también con múltiples categorías, ¿no? Un servicio similar al que tenemos desde el firewall, ¿no? Con más de 56 categorías, un visor unificado de amenazas también, al igual que con las aplicaciones, también puedo ver desde aquí todas las amenazas, ¿no? Y ver en qué equipo se ha detectado esa amenaza concreto. Puedo pinchar en cualquiera de ellas y ver más información sobre esa amenaza, qué categoría de amenaza tiene, qué nivel de riesgo, si se ha detectado en otras máquinas de mi red, etcétera. Y puedo tomar acciones también, aquí como matar el proceso, enviarlo a cuarentena, remediarlo, hacer rollback también, que es dejarlo, si es en el caso de ransomware, pues dejarlo en el estado anterior, ¿no? Al que estaba. Tiene funcionalidad también EDR, también Endpoint Detection and Response, para poder visualizar de forma gráfica la ejecución de las amenazas, ¿no? En pinchar en cualquiera de estos elementos y ver más detalles sobre si es una entrada de registro, una librería o qué. Y soporte para Windows, Mac y Linux, ¿no? Actualmente son las 3 plataformas que soportamos con el cliente. Bien, vamos a ver ahora la parte de protección de aplicaciones en la nube. Esta es una solución que funciona mediante APIs y se conecta a, interactúa mediante APIs con aplicaciones como la suite de Google, la suite de Microsoft, ¿no? Office 365, SharePoint, Dropbox también, Box. Y mediante APIs puede acceder a cada una de estas cuentas e inspeccionar el contenido, ¿no? De todo lo que entra o sale de esos buzones. Puede detectar cuentas de Office 365 comprometidas también. Y, bueno, analizar el correo interno también, que es algo que las soluciones de anti-spam tradicionales no hacen. Entonces, lo que hacemos es integrarnos con los servicios propios de Office 365. Office 365 tiene un motor de anti-spam bastante bueno,
Aunque luego en otros servicios ya donde se requiere más inteligencia anti-phishing más dinámico, análisis de malware dinámico con sandboxing, etcétera, ahí es donde creemos que se puede mejorar esa parte y donde creemos que esta integración con nuestra solución de CAS puede aportar mucho valor aquí. Pues puede detectar eso, pues si hace patrones de cada usuario y puede detectar si algún usuario se está logueando desde una ubicación anómala a unas horas del día anómalas, etcétera, puede detectarlo como una posible suplantación de identidad, por ejemplo, o si se están logueando en un periodo corto de tiempo el mismo usuario desde ubicaciones geográficamente muy distantes, etcétera. El despliegue de esta solución se hace en muy pocos minutos, ¿no? Primero se activa una licencia trial o una licencia definitiva, ¿no? En cuanto se aprovisiona el portal nos va a pedir que le digamos qué aplicación queremos proteger. Una vez que escojamos la aplicación, básicamente nos va a pedir las credenciales de administración de esa aplicación y nos va a pedir una serie de permisos para crear eso, pues para otorgarle permisos para acceder a los buzones, ¿no? Y para poder acceder a todos estos contenidos y poder hacer su trabajo. Y a partir de ahí es configurar una serie de políticas que por defecto ya vienen creadas, pero en modo detección, y si queremos podemos cambiarlas para ponerlo en modo ya prevención. Esto sería el panel de gestión del CAS, ¿no? Aquí puedo ver un poco todas las detecciones de malware, de phishing y todo tipo de amenazas. En el mapa puedo ver eventos anómalos, usuarios que se están logueando desde ubicaciones diferentes a las habituales, etcétera. Y un visor de eventos aquí donde puedo ver todos los eventos mezclados de todo tipo, ¿no? Malware, eventos sospechosos, DLP, etcétera. Si pincho en cualquiera de esos números me lleva, por ejemplo, aquí a un filtro, puedo aplicar filtros y ver solo, por ejemplo, el malware. Y tomar acciones sobre cada uno de estos elementos. Puedo pinchar en cualquiera de ellos y ver más información sobre por qué se ha categorizado como malware, qué motor lo ha categorizado así. Puedo descargarme el correo entero, puedo descargarme el fichero adjunto, por ejemplo, que desencadenó esta categorización, etcétera. Puedo desde aquí configurar diferentes políticas para Office 365, por ejemplo, OneDrive, para SharePoint, para las aplicaciones que vaya a proteger. Y tengo también un visor donde me categoriza también pues cuáles son las amenazas diferentes que he ido detectando, ¿no? Y también correos con adjuntos, correos entrantes con adjuntos, sin adjuntos, salientes con adjuntos, sin adjuntos, etcétera. Entonces todo esto me sirve también de filtrado. Entonces básicamente CAS lo que ofrece es una herramienta para monitorizar los logins de los usuarios y evitar suplantaciones de identidades, ¿no? Las credenciales tienen mucho valor a día de hoy y es uno de los objetivos principales de los atacantes. Una inspección avanzada de phishing y anti-malware con múltiples motores. Utilizamos ahí nuestra tecnología de captura ATP también, prevención de fugas de información, DLP, y todo esto integrado con APIs. Por lo tanto, es de una forma muy poco intrusiva. Y aquí vemos un poco una comparativa entre los diferentes planes que ofrece Microsoft, ¿no? Qué funcionalidad descubre cada uno de los planes, y en la parte derecha de todo tenemos la columna de CAS y qué es lo que ofrecemos nosotros a nivel funcional y también a qué coste. Entonces podemos ver que podemos ofrecer, pues a nivel de seguridad de correo, podemos ofrecer las mismas funcionalidades que un plan E5, pero integrándolo o combinándolo con un plan inferior. Entonces esto sería un poco el resumen de esto. Bien, pues todo este escenario que hemos comentado, aunque el enfoque que le hemos dado es un poco a empresas de tipo distribuido, ¿no? Realmente se puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Es decir, simplemente si interesa utilizar alguna de estas funcionalidades que hemos hablado, como SD-WAN, Zero Touch, despliegue automatizado de puntos de acceso, etcétera, pues se puede hacer también, teniendo en cuenta las restricciones que hay a día de hoy a nivel de movilidad, pues puede ser funcionalidades interesantes también, aunque no se trate de un entorno distribuido. Vale, pues nada más, os voy a dejar ahora con Edu, que nos va a contar unas cosillas sobre unas promociones y ya acabamos aquí por hoy, ¿vale? Venga, Edu, adelante, te dejo el control. Gracias. Gracias, Alex. Muchas gracias. Pues nada, muy rápidamente os comentamos unas promociones que hemos lanzado muy vinculadas a este entorno de SD Branch. Este es un promo de lanzamiento de la generación 7, que como habéis visto hemos lanzado los equipos TZ570 y 670, pero iremos lanzando el resto de soluciones hacia generación 7, el resto de modelos de firewalls que teníamos. Y bueno, pues lo que incluye la promoción es el firewall TZ570 o 670 con la consola de gestión de Network Security Manager que comentaba Alex, centralizada, un Sonic Wave 231C para pared, un switch full PoE, Power over Ethernet de 12 puertos, de 8 puertos, perdón, y una licencia de Cloud Application Security son 5 licencias para cubrir 5 usuarios de la licencia básica para Office 365 o para Google Mail.
Entonces, lo que incluiría sería que básicamente lo que consistiría la promoción es en que compras el equipo con Total Secure Essential, con prácticamente todas las funciones a nivel de servicios de seguridad, del TZ570 o del TZ670, y la licencia de Network Security Manager Advanced para gestionar el entorno. Entonces, simplemente comprando esas dos cosas, pues de regalo, o sea, sale gratis el punto de acceso wireless Sonic Wave 231C, el switch Full PoE de 8 puertos y las 5 licencias de Cloud Application Security. Con lo cual, pues bueno, pues es una promoción que es muy interesante para este tipo de entornos, ¿no? Bueno, aquí tenéis la promoción tradicional de Secure Upgrade, que nosotros aplicamos para aquellos entornos de clientes que tengan una máquina de Sonic Wall de generación anterior o una máquina de la competencia, y entonces en este caso pues podemos ofrecer 3 años de servicios de seguridad al precio de 2. Regalamos un año de servicios de seguridad por el hecho de reemplazar esa infraestructura tecnológica, ya os digo, de una máquina Sonic Wall anterior o de la competencia. Con lo cual, pues a nivel de ratio precio-rendimiento, pues podemos ofrecer un entorno muy competitivo. Y también tenemos esta solución que se llama 3 and Free, por la cual simplemente comprando 3 años de servicios de seguridad de AGSS, que es nuestro servicio de seguridad avanzado, Advanced Gateway Security Suite, que incorpora pues todos nuestros servicios de seguridad de antivirus en gateway, anti-spyware, wireless filtering, IPS, soporte 24/7, todos nuestros servicios de seguridad. Pues comprando esos 3 años, el hardware sale gratis de los TZs que veis aquí, ¿no? El 250 Soho, 350, y hemos incorporado también el NSA 2650 en esta promoción. Con lo cual, pues también sale muy bien de precio, porque solamente comprando 3 años de servicios de seguridad, pues el hardware ya sale gratis, ¿no? Y bueno, pues aquí os hemos dejado algunos recursos útiles también. Aquí tenéis esta URL que es livedemo.sonicwall.com, en el que podéis ver, es un entorno, un laboratorio simulado que simula tráfico real, pero que puedes tocar lo que quieras sin romper nada, con el interfaz de todos nuestros productos, todos los que os ha enseñado Alex en el día de hoy, nuestros firewalls, la solución de Cloud Application Security para securizar el Office 365 o el mail, etcétera. Vamos, todo nuestro portfolio, la parte de acceso remoto seguro, etcétera, pues podéis ver ahí el interfaz, lo fácil que es generar una nueva regla, por ejemplo, en un firewall, cómo desplegar políticas, etcétera. Y bueno, pues hay una demo específica de Secure SD Branch con distintos modelos, como veis aquí, con el 6650, con el TZ400, con el 4650. Básicamente es lo mismo, porque aquí veis un poco lo que incluye. La del TZ400 incluye el TZ400 con un switch de 24 puertos y un Sonic Wave 432i. Y bueno, pues puedes ver cómo desde Network Security Manager puedes gestionar todo el entorno, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí os hemos dejado también algunos datasheets y bueno, pues en cuanto al portfolio de soluciones de nuestros firewalls físicos, los virtuales, los puntos de acceso wireless, la solución de Cloud Application Security que comentábamos para gestionar Office 365 y las aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etcétera. Catch-up Client, que es nuestra solución de anti-malware de próxima generación que os ha enseñado Alex con funcionalidades de EDR, de Endpoint Detection and Response, basada en comportamiento, no en firmas tradicionales como los antivirus tradicionales basados en firma, de la consola de gestión de Network Security Manager, de los switches, etc. Y aquí tenéis también algunos vídeos de cómo Catch-up Client ayuda a proteger los endpoints contra aplicaciones vulnerables, ¿no? De lo que os enseñaba Alex de que también permite pues, evaluar qué aplicaciones hay instaladas en ese equipo, en ese endpoint, en ese portátil PC de ese usuario que puedan ser potencialmente vulnerables. Cómo también integramos Catch-up Client con nuestros firewalls para hacer un enforcement y obligar, como veis también con Alex, a obligar al usuario a tener este anti-malware instalado, arrancado y actualizado en su equipo, de manera que tenemos una seguridad sincronizada y lo que no paremos en el endpoint lo paremos a nivel perimetral, ¿no? O al contrario. Que es una tendencia que cada vez se da más en el mercado, ¿no? Que al final lo que no pares a nivel perimetral lo tienes que parar en el endpoint del usuario, ¿no? Y eso tiene que estar integrado y sincronizado, ¿no?
Bueno, pues que también permite controlar dispositivos USB con un control muy granular, pues que permitamos, por ejemplo, el uso de ratones o de pasaslides, pero no de dispositivos de almacenamiento masivo, incluso por fabricante o por número de serie, etcétera. Cómo protegemos Office 365 con Cloud Application Security, el tema de acceso remoto seguro que comentábamos que durante esta pandemia pues ha resultado muy interesante, bueno, de Secure Wi-Fi, etcétera, ¿no? Gracias a todos. Cuidaros mucho. Gracias. Un abrazo, hasta luego.